¿Cómo están, estimados estudiantes? Esta semana vamos a continuar con el tema de trabajo de campo, donde, bueno, vamos a ver como objetivos aprender la forma de realizar el trabajo de campo de su estudio de mercado, y en contenidos tenemos conceptos, importancia, fases, agentes involucrados, donde primero vamos a ver el concepto. El concepto del trabajo en campo es el conjunto de acciones encaminadas a obtener en forma directa datos de las fuentes primarias de información, es decir, de las personas, y en el lugar y el tiempo en el que se suscita el conjunto de hechos o acontecimientos de interés para la investigación. También nos dice que consiste en aplicar el cuestionario previamente diseñado a los individuos para formar parte de la muestra, y en verificación posterior la calidad de la información obtenida de las fases del proceso de obtención de información. Básicamente es ya poner en marcha toda la parte teórica que habíamos visto en las anteriores clases, todas las, todo conjuntamente, unirlo y plasmarlo ya directamente a nuestro objetivo, en este caso a los individuos objetivos. Con importancia que son unas expresiones muy populares y que se refiere a los métodos de investigación sobre el tercero, sobre el terreno, tradicionalmente de las ciencias naturales y de las sociales. El trabajo de campo es un método experimental de prueba de hipótesis, principalmente, de alimentación de modelos teóricos o de simple obtención de datos específicos para responder preguntas concretas. Su gran característica es que actúa sobre el terreno en donde se dan los hechos utilizando técnicas distintas al trabajo en gabinete o laboratorio, y el investigador debe planificar detalladamente su trabajo para la recolección de datos de información y para el trabajo de campo. Entonces, dentro de esto tenemos diferentes fases. La planificación del trabajo de campo, la formación de los entrevistadores, la realización del trabajo de campo y el control de calidad de la información obtenida. Donde la planificación del trabajo de campo, esta etapa consiste en realizar todos los preparativos necesarios para llevar a cabo el trabajo de campo. Es decir, acá es donde vamos a partir y es la parte más crítica dentro del trabajo de campo, porque tenemos que planificarla adecuadamente. Donde, bueno, vamos a tener en cuenta diferentes aspectos, como por ejemplo la selección y preparación del equipo, si vamos a tener un equipo que va a hacer uso del instrumento, en este caso que se haya escogido, de acuerdo a nuestra investigación. Y también programar las tareas en el tiempo, ¿no? Presupuestar los costos, definir el personal, identificar las medidas de desempeño. Entonces, dentro de esto entran los personales, las personas que intervienen. El encuestador, el supervisor de campo, el editor, el evaluador externo, donde cada uno tiene sus diferentes funciones de acuerdo a su organización. El equipo de campo, bueno, es de selección, capacitación, supervisión, validación y evaluación. Y finalmente la capacitación, formulación de preguntas, técnicas de indagación, registro de la respuesta. Y entonces, principalmente la planificación es qué es lo que vamos a hacer, qué necesitamos, qué recursos vamos a utilizar dentro de nuestro trabajo de campo, en este caso utilizando nuestro instrumento de investigación. Y ya pasamos al segundo punto, que viene a ser la formación de los entrevistadores, que es la segunda etapa, eh, dependiendo de si tenemos varios entrevistadores o solamente el investigador va a ser el entrevistador. Si es que en el caso, normalmente en los casos donde las muestras son muy grandes, los entrevistadores son muchos porque se tiene que eh, tercerizar o en este caso agilizar este tipo de recolección de datos, y para una sola persona, en este caso el investigador, es muy difícil manejar este tipo de tema. Entonces, acá vemos la formación de los entrevistadores. Como los entrevistadores muchas veces son ajenos al tema que se está investigando, ya que el que lo conoce a fondo es el investigador, los entrevistadores
la validez de la información obtenida depende de la eficiencia con la que se haya realizado el trabajo de campo. Es por ello que los investigadores optan eh, que la recolección de información sea obtenida por los entrevistadores, la cual requiere de un imponente esfuerzo a las tareas seleccionadas y formación de los mismos. Entonces acá primero hay que tener en cuenta la selección de los entrevistadores, de acuerdo tal vez a su sexo, edad, formación, presencia, carácter, ética, imparcialidad, motivación, dependiendo de lo que el investigador necesita para su trabajo de campo. Por ejemplo, ¿no? En el aspecto del sexo, eh, en sí no existe una limitación, ¿no? Pero si es que hay un tema específico que, por ejemplo, que requiere un sexo específico para poder investigar, ahí sí tendríamos que delimitar. Pero normalmente en una investigación no se utiliza, no se discrimina de este modo, ¿no? Sino solamente es para investigaciones específicas que requieren de un sexo específico. Eh, la edad, la edad óptima sería entre 18 a 40 años, ya que es donde las personas son más activas y tienen mejor criterio y capacidad de análisis. Y también para poder involucrarse con las personas, en este caso los individuos. El otro punto es la formación, que lo ideal son entrevistadores de nivel cultural medio, aunque depende de la complejidad del tema a tratar, ¿no? Como ya habíamos dicho inicialmente, en otras clases, en las anteriores clases, es que toda toda la temática que se utilice dentro de la investigación, principalmente de los instrumentos, sean temas sencillos de entender tanto para el investigado como para el investigador. Bueno, la presencia, el carácter, la ética y la imparcialidad y la motivación ya tiene que ver con ca- este, las actitudes del mismo entrevistador, ¿no? Cómo se presenta tal vez en el trabajo de campo, su carácter con respecto a las relaciones interpersonales, la ética con respecto a la veracidad de su trabajo, la imparcialidad y la motivación, ¿no? Entonces pasamos al otro punto que es la realización del trabajo de campo. Ya es cuando ya se planificó bien, ya se organizó bien, en este caso de acuerdo a lo que se requiere de los entrevistadores, ya se puede pasar al punto de realización del trabajo de campo, que ya es como ya están capacitados los entrevistadores, pueden ir a realizar el trabajo de campo adecuadamente y recolectar la información que nuestro instrumento requiere para nuestra investigación. Y finalmente el último punto o la última etapa que ya viene a ser el control de calidad de la información obtenida. Es decir, acá ya lo que vamos a hacer es depurar la información que obtenemos de los instrumentos, en este caso aplicado por diferentes personas o entrevistadores, y se supervisa que la información contenida en los cuestionarios haya sido correctamente aplicada, porque también tenemos que verificar, ¿no? Que la validez en este caso, de la información que estamos obteniendo y depurar la información que necesitamos.